Muy buenos días. Buenos días. Hoy por fe tenemos casa llena. Como dijo José a la esposa de Potifar, todo me has dado dentro de la casa y fuera de la casa. Entonces casa llena dentro de la casa y fuera de la casa. Capítulo 40 nos explicaron ayer. Estaba José en la cárcel y llega a la cárcel como presos el copero del rey y el panadero. El mismo rey los había mandado a la cárcel con a sus dos oficiales, y el jefe de la cárcel se los encargó a José como si fueran presos especiales, ¿verdad? Entonces ellos el mismo día, más bien la misma noche, ambos tuvieron un sueño. Y José entra a verlos y les dice: ¿por qué están tristes? Llegó al otro día. ¿Por qué su semblante parece mal? Entonces ellos les platican que tuvieron ambos un sueño diferente. Y José les dice: el sueño, la interpretación del sueño solamente puede ser de Dios. Así lo vimos con Daniel cuando le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces el copero comienza a contarle el sueño. Y el sueño dice que veía delante de sí una vid con 3 sarmientos, y como que brotaban los sarmientos y arrojaba flores, y vinieron a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa del faraón estaba en mis manos, decía el copero en su sueño, y tomaba yo las uvas y les exprimía la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. La interpretación de ese sueño se la da José, y dice que en 3 días él mismo estará sirviéndole la copa al faraón. Y le dice José: acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Le hace una petición especial. Fíjense qué seguridad de José en la interpretación del sueño. El panadero, como vio que el sueño había sido bueno, para bien, se animó a contar su sueño. Dice, antes de eso, José le dice al copero que se acuerde de él, porque él no debería estar en la cárcel, porque fue hurtado de la casa de sus padres. Le da una explicación brevemente de su vida, ¿verdad? Sí. El versículo 17, ¿quién me lo quiere leer? Del capítulo 40. En el castillo más alto, ¿Canastillo? En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. En el versículo anterior dice que él está platicando el sueño, el panadero, y que había 3 canastillos también, ¿verdad? 3. Sí, 3 canastillos. Sobre su cabeza. Blancos sobre su cabeza. Así. Pero aquí él dice que en el canastillo más alto las aves venían a comer sobre su cabeza. Qué difícil interpretar un sueño. Ahora, el primer sueño fue para bien. Sí. Y dice entonces, versículo 18, ¿quién me lo lee? 18. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Los 3 canastillos
3 días son? Los mismos 3 días que lo interpretó al copero, ¿verdad? Sí. ¿Y me lees el siguiente, por favor, Irma? Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Hijo, ¿cómo interpretar un sueño de muerte, verdad? Sí. El primer sueño era el sueño para vida, pero el segundo sueño era un sueño para muerte. ¿Quién se atreve a decir un sueño para muerte? Podríamos interpretar un sueño para vida, para bien, pero para decirle en 3 días te vas a morir. Por eso José decía que la interpretación solamente puede venir de Dios, ¿verdad? De Dios. Nadie puede interpretar un sueño por su propia voluntad, porque si no, estaría engañando a la otra persona. Si alguien te dice, oye, tuve un sueño, y tú no tienes la revelación de Dios, ni te atrevas a decirle, es mejor decirle, pues, bájale a la cena, ¿no? Quítale a los frijoles. Sí, porque es muy difícil decirle a alguien, te vas a morir en 3 días Sí. por tu sueño. ¿Por qué José interpretaba los sueños? Yo creo que meditaba en la palabra. Él traía una línea de que Dios hablaba con sueños a través de su padre. Recuerdan en Jacob. Ajá. Cuando Jacob tiene un sueño y ve una escalera que dice, esta es casa de Dios y puerta del cielo, es tremendo este lugar, luego levanta un altar. Entonces, él le creyó a su sueño, creyó que era para bien. Ahora, en ese tiempo a Jacob nadie se lo interpretó, sino el mismo Dios le habló. Y él habló con Dios en sueños. Pero aquí José está interpretando un sueño, 2 sueños. Ahora, versículo 22, ¿quién me lo lee? Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Al tercer día se estaba cumpliendo el sueño. Y el siguiente, por favor. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Quiere decir que el jefe de los coperos salió de la cárcel, le sirvió al faraón y se olvidó de José. También se cumplió su sueño y se olvidó. Y se olvidó. Pero la petición estaba hecha en el corazón y en la mente de José. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Por qué se la hizo José? Estaba seguro que su testimonio era bueno. Seguro que algún día se iba a acordar. No hacer justicia. Algún día, ¿verdad? Sí. Así termina el capítulo 40, versículo 20. Y se olvidó de la promesa. Adelante, Humberto. Capítulo 41. Por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, Santo Rey, Creador de todo, gracias por permitirnos reunirnos aquí en tu nombre, Señor. Permítenos que tu palabra entre a nuestra mente, que entre a nuestra vida, a nuestros corazones, que nos permitas comprenderla, Señor, para que la llevemos a una realidad de nuestras vidas. Te lo pido por favor en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar voy a leer unos versículos de Mateo 22 del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esta vez no vamos a hacer la lectura completa porque son 57 versículos, pero vamos a irla
irla leyendo conforme vamos avanzando. Antes de iniciar, voy a compartirles algunas definiciones que creo son importantes y que van a estar recurrentemente apareciendo en todo este capítulo. La definición de soñar, traigo tres definiciones: la definición en latín, lo que significa en hebreo y lo que dice la Real Academia Española. En latín viene de somniare, que es soñar, tener sueños, imaginaciones, o delirar. Del hebreo viene de halam, que significa soñar, y esto significa un sueño, dormir. Y sueño nuevamente, ¿no? Y soñar, de acuerdo al diccionario, significa representarse en la fantasía imágenes o sucesos mientras se duerme. Vamos a ver ahorita a lo largo que a veces las definiciones que nosotros creemos son las correctas y lo que es la realidad sobrepasa lo que nosotros podemos llegar a creer. Bien, voy a hacer la lectura del versículo del 1 al 8 y para eso si alguien me puede apoyar. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían del prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó una segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Hasta el 8, por favor. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Gracias, pastor. Buscando sueños, y aparece a lo largo de la Biblia aproximadamente 132 veces. Entonces podemos inferir que es algo con lo que constantemente se aborda en diversos capítulos. Pero entrando al tema, en estos primeros 8 versículos, pues el faraón tiene un sueño. El sueño, si nosotros lo pensamos en cómo es la realidad, bueno, en cuestión de la realidad, pues pareciera que es una fantasía, tal cual como vimos en las definiciones, en relación a que las vacas se comen a las feas, etcétera, etcétera, o las espigas, ¿no? Entonces, a veces, cuando nosotros soñamos, dices, bueno, ¿cómo es que yo soñé esto, no? O a veces dices, yo sabía que estaba en mi casa, pero estaba en otro lugar. No sé si les ha pasado algo así. Pues bien, al final, cuando nosotros recordamos un sueño, pues muchas de las veces, lo que ayer como nos platicaba Laura, no es sencillo poder dar una interpretación, inclusive de nosotros mismos, aunque mucho de la información o de lo que nosotros soñamos depende de lo que hemos vivido, depende de nuestra experiencia. Por decir algo, si a lo mejor yo en toda mi vida, voy a sonar un poco exagerado, si en toda mi vida no he visto un auto, pues muy probablemente en mis sueños nunca va a aparecer un auto, ¿sí? Entonces, no digo que nunca aparezca, ¿no? Sino que es muy improbable. ¿Por qué? Porque no tenemos ese conocimiento. Y como podemos ver también, muchas de las veces, como pasa aquí, como describe en el versículo 8, el faraón se despierta agitado. Y no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento
cuando se tiene algún sueño, pues yo me ha pasado que me despierto y agitado, ¿no? Así como, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué soñé esto? Y cosas extrañas que dices, no, esto no debe de pasar o no debo de estarlo pensando. O inclusive lo platicas, te dicen, deja de estar pensando en ello y demás, ¿no? Aquí el faraón pues se despierta así. Y entonces él quiere encontrar una respuesta. Recordemos, pensemos en la atmósfera, en cómo era aquel tiempo. Pues en aquel tiempo no había televisión, no había periódicos, no había radio. Y pues la gente en lo que pensaba pues era en su vida diaria y pues en lo que soñaba. O sea, no tenía otra cosa más en qué pensar. Y si era, por ejemplo, un rey como el faraón, pues muy probablemente pensaba en qué tierras nuevas iba a conquistar. Por eso es que creo yo que le dio tanto énfasis al sueño, ¿no? Y yo creo que también este capítulo nos invita a que podamos reflexionar en lo que soñamos y reflexionar también en nuestras vidas. Y que no nos jale todo lo que vivimos día con día, me refiero a la televisión, a las noticias y demás, sino reflexionar un poco en lo que a nosotros nos está aconteciendo. Y aquí para continuar, piensen un poquito en cuándo fue la última vez que se despertaron agitados por un sueño. Y si lo logran recordar, como nos decía hace unas semanas la pastora, apúntenlo, porque a veces nosotros cuando despertamos nos acordamos de una cosa, pasan días y ya no te acuerdas del todo, o no sé, a mí me ha pasado que despierto y digo, sí soñé esto, más tarde en levantarme que ya no me acuerdo de lo que soñé, y hay varias razones para ello, que ahorita no es el caso, pero hay que apuntarlos, porque en algún momento muy probablemente los vamos a usar. Y aquí voy a abordar tres tipos de sueños. El sueño natural, que es, digamos, el normal, por llamarlo de alguna forma. Sueños de revelación falsa y sueños de revelación verdadera. Y ahorita vamos a ver en diferentes versículos a lo largo de la Biblia cómo es que se presentan esos sueños. Bueno, voy a empezar con el sueño natural, y si me quieren ir acompañando, porque son varias citas, o quieren apuntarlo, en Salmos 126:1 dice así: cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Sí? Entonces aquí nos está haciendo alusión a un sueño natural, como cualquier soñador. Y Salmos 126:1. En Isaías 29:7 y 8 dice: y será como sueño de visión nocturna, la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. En Eclesiastés 5:7, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Podemos ver aquí en estos versículos que acabamos de escuchar cómo hace alusión a los sueños. Pero son sueños naturales, son sueños en relación a, por ejemplo, aquí en Isaías dice como aquel que sueña, que come, pero despierta y está hambriento, o aquel que sueña que bebe agua y despierta y está sediento. Son sueños naturales, realmente el soñar que estoy tomando agua no tiene tal vez no tenga una revelación tan prominente como ahorita vamos a seguir leyendo en el capítulo. Y continúo. Voy a citar algunos versículos en relación a revelaciones falsas. En Jeremías 23:25 dice: no he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé.
¿sí? Aquí nos dice de algunos profetas que dicen, es que en mis sueños fue esto, pero realmente era una mentira, una revelación falsa. Y ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 27, en Jeremías 23, 27, dice, no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Y en Jeremías 23, 32 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y un versículo después, en Jeremías 29, 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. En Zacarías 10:2, porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Un terafín del hebreo, los decadentes, así, o los perecederos, y hace alusión despectiva a los ídolos o las imágenes de divinidades paganas. Entonces, en estos otros versículos, otra segunda sección que se refiere a la revelación falsa, pues también Dios nos está como advirtiendo que puede ser que escuchemos profetas o inclusive gente que dice es que yo soñé y realmente no sea una revelación real de Dios, ¿no? O los sueños naturales, que realmente pues son muchos estudiosos de la psicología dicen que son los desechos de toda la información que entra a nuestra mente y pues en los sueños pues simplemente salen a relucir. Y la tercera forma de soñar o la tercera, digamos, tipos de sueños es una revelación verdadera. Y me voy a Génesis 23, dice así, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y vemos aquí como Dios mismo le advierte a Abimelec en sueños. Génesis 28:12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Cuando Jacob se aparta y tiene estos sueños. Números 12:6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Entonces aquí también Dios nos dice que pues se va a comunicar con nosotros por medio de visiones o sueños mismos. En Daniel 2:28 dice, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí, de acuerdo a lo que dice Números, se está comunicando por medio de sueños y de visiones. En Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces podemos ver las diferentes formas de que podemos tener sueños. Pero aquí la pregunta con la gran incógnita es, bueno, ¿y cómo puedo diferenciar entre un sueño y otro? ¿No? Porque pues todos los días soñamos, pero entonces ahora ¿cómo puedo saber si tengo un sueño natural, una revelación o simplemente es una revelación falsa? Recordemos que ahorita más adelante voy a dar una cita, pues nuestra mente es el campo de batalla del enemigo. Yo desde mi perspectiva, si esta no fuera una de las mayores herencias que Dios nos da, entonces el enemigo no querría apoderarse de ella. Entonces, pero vamos a continuar y se queda ahí la pregunta, ¿cómo puedo diferenciar entre sueños naturales, de profecía falsa o verdadera? Y vamos a leer del 9 al 14, si alguien me apoya, por favor. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón y
posesión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Gracias. Bueno, aquí está interesante porque cuando nosotros independientemente de los sueños y sobre todo cuando lo platicamos, ya propiamente un sueño, muchas de las veces le platicamos así que a la persona que está más cerca de nosotros, un familiar, esposo, esposa, hermano, hermana, hijos, ¿no? Y normalmente estas personas nos van a dar una respuesta conforme a sus experiencias. Aquí vemos cómo es que el copero le recuerda que ya había tenido una experiencia semejante y le dice, mira, él es bueno, ¿no? Como cuando a lo mejor tenemos un padecimiento y decimos, es que me duele, no sé, el estómago, y te dicen, pues ve con el doctor fulanito porque él es muy bueno, fíjate que sanó, y te empiezan a dar varias razones por las que acudir con ese médico. De esta misma manera, aquí el copero le dice al faraón. Entonces también hay que tener, bueno, aquí el faraón se ve beneficiado, pero hay que tener en cuenta que muchas de las veces, o la gran mayoría de las veces, las personas que nos dan una recomendación es por su experiencia. Y voy a hacer una analogía cómo es que la experiencia de cada una de las personas influye en sus acciones, inclusive en lo que nos dicen a nosotros. Y cómo es que esas influencia nos hace que tomemos decisiones. Aquí vemos el faraón toma una decisión de una recomendación. Propiamente no fue una decisión completamente de él, sino que le dijeron, mira, te sugiero que, mi experiencia ha sido que, y entonces él toma una decisión. Pero la analogía que les quiero compartir es esta, y a lo mejor va a parecer chistosa y burda, pero es en relación a las computadoras. Entonces, imagina por un momento que tienes una computadora y es la más veloz del mundo. Es un avión, vamos a decir. Pero resulta que tú quieres escribir una carta y la computadora no tiene procesador de textos, por lo tanto, no vas a poder escribir una carta aunque tu computadora esté completa, o sea la más veloz del mundo. Y entonces, pues te quedas ahí con un maquinón, pero no puedes así como avanzar, ¿no? Entonces, aquí podemos ir viendo cómo es que Dios cuando nos crea con la capacidad de aprender, como la computadora. La computadora no conoce un procesador de textos. En su momento nosotros no conocíamos mucha de la información que hoy en día conocemos. Pero como poco a poco podemos ir conociendo, cómo podemos ir aprendiendo. Y esto va a influir en nuestras acciones. Pero entonces resulta que cuando tú ya dices, me falta un procesador de textos para mi computadora, entonces le instalas el Word, ¿no? Que es comúnmente lo que más usamos. Y entonces se instala, pero inclusive cuando lo vas a instalar, la computadora te dice, ¿estás seguro de instalar? Y tú decides si sí o decides si no. Entonces, de la misma manera, nosotros, cuando recibimos una información, nosotros tenemos la capacidad de decidir, y eso es una bendición de Dios, si esa información la grabamos en nuestra mente o la desechamos. Entonces es ahí donde entra esa parte del libre albedrío. Pero ya una vez que haces la instalación del procesador de textos, volviendo a la parte de la computadora, pues ya estás trabajando bien y la computadora no está exenta de que le entre algún virus, ¿no? No sé si les ha pasado. Bueno, pues también a nosotros. Cuando nosotros estamos a lo mejor aprendiendo más de la palabra, mejorando nuestra vida, queriendo ser mejores, muy probablemente va a venir un virus, ¿sí? ¿Cómo se presentan esos virus en nosotros? Bueno, pues por medio de ideas, de escuchas, de sugerencias, de experiencias
que no le llenan, o sea, no nos dan un valor. Pero también vuelvo a lo mismo. A veces los virus se instalan sin que nosotros nos demos cuenta. Y solamente nos damos cuenta porque ya algo ya no funciona en la computadora, porque está más lenta, porque no hace lo que yo pensaba, ¿no? ¿Y cómo te puedes dar cuenta cuando un virus hay en tu vida? Bueno, pues a lo mejor ya no estás viviendo algo que no te gusta, o no estás contento con, más que nada, más que vivir algo que no te gusta, muchas veces vivimos algo que no nos gusta, pero más allá de eso, saber que Dios siempre está atrás de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros no olvidamos que todas las cosas son para bien, yo creo que en ese momento ya entra un virus en el cual no ponemos a Dios como en primer lugar. Pero también a todo virus en la computadora hay una vacuna. ¿Sí? Así para que ya otra vez la computadora corra bien, podamos escribir nuestras cartas con el procesador de texto, y pues también en nuestras vidas hay una vacuna. ¿Y la vacuna cuál creen que sea? La palabra de Dios. Esa vacuna, pues es la Biblia. Y es la manera en cómo nosotros podemos vacunarnos de diferentes virus, por llamarlos, haciendo la analogía con las computadoras. Y si en las computadoras no puede estar en la misma computadora una vacuna y un virus, pues también en nuestras vidas no puede estar un virus y la palabra de Dios al mismo tiempo. Es por eso que constantemente, como nos invita el pastor Ricardo, a estar escudriñando la palabra, no siempre, constantemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay virus que nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos, pero la palabra se va a encargar de desecharlas. Y ya nada más como cierre, pues a los fans de las Macs que creen, también les entran virus. Y ya para acotar sobre lo que les comentaba hace un momento, sobre que la mente es el campo de batalla del enemigo, voy a 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo lo que nosotros podamos pensar, inclusive algo que no sea correcto, hay que ponerlo en las manos de nuestro Dios, y Él pues le dará lo mejor, ¿no? Le dará la mejor respuesta y la mejor salida. Y tengamos siempre en cuenta que todo lo que nosotros parece que es destrucción, siempre Dios lo transforma en construcción. Todo lo que es una maldición lo convierte en bendición. Entonces, como podemos ver, toda la información que nosotros permitimos que se instale en nuestra mente, así como en las computadoras, pues va a influir en nosotros a la hora de tener algún sueño. ¿Por qué de esta manera? Y más que nada el 90% de las veces, porque es la información que tenemos. Y pues al final del día Dios la usa para poderse comunicar. Dios no nos va a hablar en un idioma que no comprendemos. Dios nos va a hacer entender de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Y les vuelvo a preguntar, ¿cómo puedo diferenciar entre los sueños naturales, los sueños de revelación falsa y los sueños de revelación verdadera? Sigue una buena incógnita, ¿no creen? Pero vamos a continuar y ahorita vamos, yo creo que a poder, a lo mejor acercarnos un poquito, ¿no? A poder saber cómo podemos diferenciar entre estos tres. Vamos a leer el versículo 15 y 16, si alguien me ayuda, por favor. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Gracias. Podemos ver el versículo 16 desde mi perspectiva, es el versículo más importante de todo este capítulo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que José le da la gloria y pone a Dios en primer lugar. Y hemos visto en los últimos capítulos y versículos que no se habla de que José haya estado orando constantemente como su padre, como Isaac o como inclusive Abraham. Sin embargo, no creo que no lo haya hecho, seguramente sí lo hizo, pero
yo creo que esa comunicación tan íntima con Dios era precisamente por lo que dice este versículo. Él siempre ponía a Dios como lo más importante y como el artífice de todo lo que él podía llegar a recibir. Entonces, este versículo es muy importante. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo diferenciar entre esos sueños naturales de revelación falsa y de revelación verdadera? Y pues vamos a empezar a ver cómo le podemos hacer y esperando que Dios nos permita acercarnos un poco a esta revelación. Bien, cuando se desconoce algo, ¿qué es lo primero que haces? Investigar o preguntar, exactamente. Pues bien, y si la pregunta se la tenemos que hacer a Dios, fíjale, para que nos conteste, aquí viene lo interesante. Bueno, pues una de las maneras en que Dios nos contesta, por supuesto, es la Biblia, pero otra manera, como lo hemos estado viendo, pues es por medio de los sueños. Entonces, voy a hacer otra analogía para ir tratando de entender un poquito. Imaginemos que estamos en nuestros años de juventud y está la chica que nos gusta, en mi caso, ¿no? Y a las mujeres el muchacho que les gusta. Entonces, lo primero que hacen para acercarse a ellos, ¿qué hacen? ¿Qué haría? Un pretexto, ¿no? O llegas y le dices, hola, me llamo Humberto, o me llamo Seferino, me llamo Irma, ¿no? Algo que te pudiera acercar a la persona que tú quieres conocer. Y en ese momento, pues ya lo conoces, ¿no? Entonces, de la misma manera, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? Pues lo primero que tenemos que hacer, y ya todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho, pues es aceptar a Cristo como mi Salvador. Es el primer contacto que nosotros tenemos para conocer a Dios. Entonces aquí ya digamos que nos presentamos con Dios, así como nos hubiéramos presentado con una persona. Y veamos aquí en Romanos 10:9 cómo es que el conocer a Dios o al acercarnos a un poquito con Él ya nos hace herederos de algo muy grande. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el primer paso es aceptar a nuestro Señor Jesucristo y ya somos salvos. Entonces ya lo conocimos de primera instancia. Ahora que ya conozco, volvamos a la parte de la persona. Ya que conozco a la chica, pues ahora pues me gustaría tener una amistad más con ella, ¿no? O hacerme su amigo, porque al sernos amigos, pues entonces podría haber una relación más, pues más estrecha. Y de la misma manera, ¿cómo le haría yo para hacerme amigo de Dios? ¿Cómo creen ustedes? Conociéndolo, orando, claro, y platicando. Y es así como nos hacemos amigos de otras personas, ¿están de acuerdo? Pues de la misma manera, así nos haremos amigos de nuestro Señor. Hace unos días la maestra Silvia nos compartió Juan 15:15 y se los voy a volver a compartir. Y dice así, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Y cómo nos las ha dado a conocer? Por medio de la palabra. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros nos podemos empezar a ser amigos de Dios. Entonces, también a lo mejor la primera instancia es cuando nos congregamos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, y entonces lo primero que queremos hacer es congregarnos, estar ahí donde hablan de Él. A lo mejor no entramos con muchas ganas a estar leyendo, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados a la lectura, pero sí escuchar, ¿no? Estar donde hay personas que hablan de Él. Entonces, primero lo conozco, después me hago su amigo. Y ahora una vez que ya somos amigos, regresando a la analogía con la chica, pues ahora me gustaría que fuera mi novia, ¿no? ¿Cómo le harían, ahora en el caso de las mujeres, cómo le harían para que el chico fuera su novio? Qué complicado, ¿verdad? Ese secreto no lo pueden decir, pero veamos un poquito más allá. ¿Cómo le podemos entonces hacer para tener esa relación más íntima todavía con Dios? Y
Y yo creo que aquí, tanto en la analogía como en el caso que nos compete, pues es buscar agradarle. A lo mejor somos amigos, pero si yo no le agrado, no voy a poder tener esa relación íntima. Entonces, ¿cómo yo puedo agradarle a Dios? Voy a Hebreos 11:6 y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Igual, de la misma manera, con la analogía, buscamos agradar y a lo mejor pasamos a ese otro tipo de relación, ¿no? Que digamos que sería el noviazgo, y en el caso de la fe, pues es precisamente fortaleciéndola. Pero ahora, ¿cómo puedo fortalecer o cómo puedo hacer que agrade más a Dios? En Romanos 10:17 nos da, digamos, la fórmula, si le quieren llamar de esa manera. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, nos estamos escuchando a nosotros mismos hablar de Dios, ¿sí? Ya sea que la hables, o sea, la leas en voz alta, o la leas mentalmente, pero interiormente estás escuchándote a ti mismo hablar de Dios. El hecho que nosotros nos reunamos todos los días y que en este momento me tocó a mí platicar, ustedes también están escuchando de Dios, así como también yo estoy escuchando de Dios, y eso hace que nuestra fe se fortalezca. Entonces, la manera de agradarle a Dios es conocer más de Él o escuchar más de Él, y por eso la Escritura es muy, muy precisa. No nos dice estudien, no nos dice lean, sino nos dice escudriñen las Escrituras. Entonces es ir más allá de que solamente nos quedemos con algo superficial. Pero sí es importante estar escuchando y estar leyendo para que esa información alimente nuestra fe. Y bueno, paso a un paso 4, ¿no? Sigamos con la analogía. Y a lo mejor ya eres novio, pero ahora te quieres pues casar, ¿no? ¿Cómo le haces para llegar a ese punto pensando en el tema del noviazgo? Pero entonces, ¿cómo le haces para consolidar tu fe? Para llegar a ese punto en el cual ya no le digas al Señor, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, sino que le digas, Señor, gracias por todo lo que me vas a dar. Imagínense esa intimidad con Dios y ese vivir en su corazón al ser capaces de decirle, Señor, gracias porque sé que lo que te estoy pidiendo me lo vas a dar. Yo creo que ese es un nivel de fe al que todos deberemos aspirar y que por supuesto las historias que estamos leyendo nos inspiran para poder seguir en ese camino. Pensando en la analogía, hay momentos ya cuando se casan los esposos que dicen, es lo mismo que yo estaba pensando, no han escuchado eso, de los que están casados no les ha pasado, o exactamente, o eso es lo que iba a decir, o simplemente se ven y ya saben lo que uno le quiere decir al otro. Imagínense ese nivel de intimidad con Dios, de decirle, Señor, esto sé que va a pasar. Así como José, él le dice a Faraón en el versículo 16, no es la respuesta mía, es la respuesta de Dios. Con esa seguridad fehaciente de decir, lo que está aquí es conforme al corazón de Dios. Lo que está aquí me refiero a la mente. Es lo conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo puedo llegar a ese nivel? Agradándole a Dios y le agrado por medio de la fe. Y aquí hay algo muy importante que sí me gustaría resaltar. No llegar al punto de la fe por la fe, o al punto de tenerle fe a la fe, porque toda la fe que nosotros podamos tener debe ser fe en Dios. A lo que voy es de que, por ejemplo, José era buen interpretador de sueños, pero a lo mejor ahí alguien pudo haber pensado, es que es José, como lo pensó Faraón, o como se lo dijo su copero. Entonces nosotros estamos en el riesgo de poder caer, es que yo ya puedo hacer esto, o puedo interpretar aquello. Pero la realidad es de que el único que nos da esa bendición es Dios. Y entonces poner a Dios, como aquí lo dice, y además es el primer mandamiento,
poner a Dios en primer lugar de todo, y eso nos trae bendiciones, indudablemente. Pero eso es muy importante, la fe, no en la fe, sino la fe solamente en Dios, para que lleguemos a ese nivel de decirle gracias, Señor, por lo que me vas a dar, porque sabemos que esa es su voluntad. Y entonces, acotando, primero reconozco que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Segundo, me hago su amigo. Tercero, le agrado por medio de la fe. ¿Cómo? Leyendo de Dios y escuchando de Él. Y cuatro, consolido mi fe. ¿Y cómo le hago? Me vuelvo al 3, por medio de la fe, leyendo de Dios, escuchando de Él y consolido mi fe. ¿Y cómo le hago? Otra vez de la misma forma. Y entonces nos damos cuenta que es un ciclo, ¿no? Es un círculo virtuoso en el cual vamos fortaleciendo más y más nuestra fe. Y entonces de esta manera, cuando nosotros tengamos un sueño, vamos a saber si es natural, si es de revelación falsa o si es de revelación verdadera. ¿Por qué? Porque estamos conforme al corazón de Dios por nuestra fe, agradándole a Él. Entonces aquí yo creo que muchas de los versículos es fortalecer nuestra fe. No nada más leyendo, también escuchando, poniendo atención y leyendo, por supuesto, a todas horas, ¿no? Hay versículos que dicen, y oraba de noche y de día, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a fortalecer nuestra fe, escuchando testimonios también. Pues bien, continúo, y si alguien me apoya a leer del 17 al 36, por favor. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesa carne y hermosa apariencia, que pasean en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocían que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas, menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresurará a hacerla. ¿Hasta cuándo? Hasta el 36, por favor. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quite la tierra de Egipto,
en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Gracias. Bueno, aquí vemos como toda la narración del sueño de Faraón y la respuesta de José. José no duda, e inmediatamente dice, significa, y le empieza a narrar lo que significa. Entonces, vemos cómo es que José tiene una cercanía especial y toma decisiones concretas y precisas. ¿Por qué toma esas decisiones concretas y precisas? Pues porque vive en fe con respecto al corazón de Dios. Y aquí es algo muy importante, no nada más es leer la historia, porque Dios en todo momento se está comunicando con nosotros, y yo creo que en estos tiempos se comunica más con la humanidad que en aquellos tiempos, por una sencilla razón. Vemos que en el mundo hay muchas tribulaciones, muchas cosas, y pensemos por un momento, si tú supieras que en la ciudad a la que va tu hijo hay, no sé, mucha inseguridad, y tu hijo no lo sabe, pues tú te apresurarías a decirle, ten cuidado con esto, no vayas, no compres acá, no compres allá. Yo creo que de la misma manera Dios está hoy más que nunca atento, y hoy más que nunca se comunica con nosotros. Aquí la cuestión es aprender a saber cómo nos habla. Voy a leer del 37 al 56, pero aquí vamos a hacer algo un poquito diferente. En la lectura, aquí vamos a ver cómo es que las bendiciones que tiene José por la obediencia a Dios, por su fe, por vivir con respecto a su corazón. Voy a hacer la lectura y te invitaría a que cada vez que nombre el nombre de José, pongas tu nombre. ¿Sí? Y verás que, ¿por qué? Porque no somos nosotros extraños a estas bendiciones. Entonces, cada vez que diga el nombre de José, di tu nombre, mentalmente obviamente, y si quieres cerrar los ojos, será una experiencia, te aseguro, muy, muy hermosa, porque estarías imaginando cómo es que recibes las bendiciones de Dios. Y empiezo del 36 al 56. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo y de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zaphnath-Panea, que tiene un significado de la siguiente forma. Significa preservador del mundo o el que revela secretos. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre.
y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que acabamos de recibir, ¿no creen? Y ya para concluir, en conclusión, creo que la respuesta a la oración no es de acuerdo a la fe con la que estás hablando, sino de acuerdo a la fe con la que estás actuando. Y yo creo que para comunicarnos con Dios es una de las maneras, los sueños, pues podemos usar un teléfono llamado sueño en una compañía llamada fe. Vamos a darle la palabra a Dios por todas las enseñanzas, por todo lo que nos da y por todo lo que acabamos de recibir. ¿Algún comentario? ¿Cómo te sentiste cuando pusiste tu nombre? Bendecido, muy bendecido. Bueno, comentarios. En ninguno de los sueños menciona cómo subían que estaban junto al río. Bueno, sí menciona que estaban junto al río, pero no da la interpretación de por qué salen de las vacas. Acuérdense que el río, ¿qué simbolizaba en ese entonces? La vida. ¿La qué? La vida, y que era, incluso había ahí el cocodrilo, ¿no? Que era como el dios, y hacían sacrificios con los ríos. Entonces, como que ahí donde estaba su esperanza, ahí Dios iba a cambiar todo. En lo que tenían, en los amuletos, Dios va a cambiar y quitar todo eso por un sueño que tuvo el faraón, y la interpretación y la prevención de Dios a través de José, ¿verdad? Porque José tiene, ¿cómo lo ve el faraón a José cuando le empieza a interpretar el sueño? ¿Qué sintió el faraón? Que venía de Dios, que tenía una relación. José iba creciendo. Dice, ¿cómo es posible que imagínate si tú fueras el faraón, tienes tu sueño, y de repente el copero te dice, oye, yo tuve una persona y sí, se cumplió el sueño que nos interpretó, el panadero murió y yo estoy aquí. Pero ¿dónde está ese hombre? Y te dicen, en la cárcel. Tráiganlo. ¿Por qué? Yo creo que Faraón es una persona inteligente. Yo creo que sí tuvo esa visión o esa idea de que iba a ser bendecido a través de José, por lo que había escuchado de él. ¿Qué le impresionó del sueño del copero y del panadero? ¿Qué te impresionaría? Pues que los dos se cumplieron. Se cumplieron. Uno se cumplió y puede decir, bueno, pues yo te saqué, pero el otro se murió. Pero al fin de Estuvo cuentas se muerto. cumplieron los dos sueños. Se cumplieron. Pero podríamos decir, como era el faraón, acuérdense que el faraón se creía Dios, ¿verdad? Para ellos era un Dios. De hecho, en Egipto, en el Éxodo, cuando estudiamos Éxodo, lo vamos a ver, que decían, no hay otro Dios como yo, mis magos hacen lo que tu Dios hace. Entonces, él se creía el ser supremo, ¿no? Pero si le dicen, traigan a ese hombre que está en la cárcel, que se cumplieron los dos sueños. Yo pienso que el sueño que más le impresionó es que el panadero murió, porque ¿quién se atreve a hablar de un sueño de muerte? Era muy fácil decir, bueno, era mi fiesta
y yo saqué al copero, era muy buen copero, me hacía muy buen vino, ¿no? Él producía el vino, conocía mi gusto, pero el panadero que haya muerto, se cumplió el sueño, tráiganlo. ¿Qué sucede? Hay momentos en la vida que hay citas divinas, ¿verdad? ¿Por qué el copero se había olvidado? Dice que se había olvidado. Tal vez no le iba a hacer caso hasta que no hubiera una gran necesidad. Ah, exactamente. Cuando hay una gran necesidad, entonces utilizas lo que dice la compañía fe, ¿verdad? Nos dijo Humberto. O el teléfono secreto, Jeremías 3:33. ¿Verdad? Clama a mí y te responderé. Había que esperar un tiempo específico. ¿A qué edad se está presentando a José al faraón? 30 años. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? 2 años. 2 años. 2 años en la cárcel. ¿Cuánto tiempo esperó José para que Dios pusiera el tiempo exacto de oportunidad para que el copero se recordara? ¿Por qué el copero recordó? Segunda pregunta. Porque era la misma situación, ¿no? De El interpretar mismo un le sueño. dijo, José, acuérdate de mí. Sí, pero se había olvidado 2 años. ¿Por qué recordó? Por la necesidad. Porque no hubo nadie que le interpretara el sueño al faraón. No hubo nadie. Entonces veía cómo Faraón estaba inquieto. Y se le vino. ¿En qué momento te acuerdas de Dios? Cuando lo necesitas. Dios, ayúdame, por favor. Tengo una necesidad. Tu palabra. Entonces Él te viene las palabras. Tu palabra dice que me ayudarías, que pondrías ángeles alrededor de mi vida. ¿O no se te vienen palabras? Entonces serás mi proveedor. Me sacarás en el tiempo de angustia. Y ahí, bueno, también es que menciona algo importante en el versículo 8, donde dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó para otros sueños, mas no había quien lo pudiera interpretar. Creo que ahí es más, bueno, importante porque habla de que estaba agitado su espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el espíritu de todas las dimensiones ontológicas del ser humano es de las más importantes. Entonces, hablando del espíritu, es el que puede mover muchas cosas y donde se ve reflejado que lo material no es, o sea, lo físico de nosotros no es lo importante, sino el espíritu, el alma. Entonces, yo creo que por eso le tomaron como más importancia porque era su espíritu. Cuando un espíritu está angustiado, ¿en dónde se refleja? En el rostro. ¿Eh? Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Tú ves el rostro y dices, algo trae esta persona, ¿verdad? Así conocía al... Ahora, ¿el asunto era muy serio? Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Porque después de la gran abundancia que iba a haber de comida y de Bien. iba Porque le dice, 2 veces lo has soñado. Y le dice José, el asunto es serio. ¿Verdad? ratifica a Dios. Así es. Cuando es un sueño repetitivo, el asunto es serio. Por eso nos habló Humberto de 3 tipos de sueño. El falso, el primero es natural, donde tú te duermes con lo que ves en la televisión o con lo que pasaste en el día y tu mente está trabajando, está desechando, nos dijo Humberto. El otro es falso, cuando es un sueño que no tiene sentido, ¿verdad? Que son sueños falsos que no tiene sentido en tu vida. ¿Por qué se dan unos sueños falsos? ¿Por qué se daría? ¿Por qué se le llama falso? Es que tuve un sueño que vi a la princesa Lady Di y venía hacia mí y me abrazaba. Es un sueño falso. Dice, ese es. O la persona que dice, el joven que dice, soñé contigo y soñé que me iba a casar contigo. Espérate, calmado. Entonces, son sueños que son falsos, que son de tu mente, son tus anhelos, tus deseos, pero que no tienen nada que sentir, que ser, son tuyos. Pero el sueño verdadero, ¿de dónde viene? ¿Y para qué es un sueño verdadero?
Prevenirte. para animarte, para exhortarte. Para dar dirección. Por ejemplo, alguien ha soñado que dices, ay, no me puedo, vi con esta persona y sentía que traía muchos pleitos con ella. Entonces, ¿qué te está diciendo? Cuídate de esa persona, ¿no? Cuídate de esa relación, de ese negocio, cuídate, no lo vayas a hacer. Y vas y haces el negocio y te va como en feria. Yo ya lo había soñado, te lo dije. Entonces son de prevención, de ayuda, de exhortación. Aquí el faraón está teniendo un sueño que trae un propósito específico que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con José? Ahora, imagínate a José, todo barbón, con guaraches, con chor, en la cárcel, ¿verdad? Todo sucio, y de repente te dicen, te habla el faraón. ¿Qué sucede con José en este momento? Lo bañan, lo transforman. Cuando tú te presentas ante el rey, ¿cómo te vas a presentar? Impecable. Impecable, ¿o no? ¿Por qué? Ah, claro. O sea, la primera impresión cuando tú vas a pedir un trabajo es la que cuenta. La primera impresión, como dijo Humberto, cuando te quieres acercar a alguien para agradarle, ¿es la que cuenta o no? Sí. Te le acercas a una persona, a una muchacha, o a un muchacho todo sucio, no te has bañado, con el cabello sedoso, ceboso, nosotros no tenemos ese problema. Pero entonces, la primera impresión, ¿qué es la que sucede? Te va a abrir las puertas o te las va a cerrar. Entonces, cuando tú te presentes ante el rey, no te presentes así, báñate, ¿no? Arréglate. ¿Se acuerdan de la fiesta de las bodas? ¿Qué pasó cuando un hombre no se iba presentado como debiera ser? No entró. Lo corrieron. Oye, no quieres cambiar, salte. O sea, no es posible. Estás en la boda de mi hijo y llegas en chor. O sea, yo preparé una gran fiesta para traerte a ti y estás en chor y sin bañarte. No puedes estar aquí. Así es la presentación en lo espiritual. Uno tiene que limpiar su vida, tiene que sacar todo. No puede uno seguir con eso, con viviendo lo mismo. Tiene que limpiar el alma, las emociones, los sentimientos. ¿Qué decía Pablo? Pensad en lo bueno, en lo agradable, en lo justo. Piensa en lo bueno. O sea, cambia tu historia, ¿verdad? Aquí está José mudándose para presentarse ante el faraón, ante el rey, ¿verdad? ¿Qué sucede? El faraón le dice, miren, el versículo 16 es el que nos dio como clave Humberto, pero trae como un antecedente el 15. ¿Quién me lee el 15? Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretar. ¿Esa era su profesión de José? No. No, realmente no se dedicaba a eso, ¿verdad? Él se dedicaba a servirle ahorita a donde estuviera, le dedicaba a servirle al dueño de la cárcel, al alguacil de la cárcel. Pero no era su negocio interpretar sueños. Pero le dice el faraón, sé que he oído decir que ese es tu negocio, o la otra parte, tu don. Y entonces el versículo clave que nos dijo Humberto, que dice José, ¿me lo lees, Irma? Sí. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí. ¿En quién está? Nunca en el hombre. Oye, oras por mí, no está en mí. Oras por mi sanidad, no está en mí. Oras por mi vida, por mi economía, no está en mí. Yo le voy a pedir a Dios, pero no está en mí. La respuesta viene de siempre la gloria de quién es. De Dios. Jamás pongas los ojos en el hombre, jamás. Oye, qué unción. No, está en Dios la respuesta. La respuesta es de Dios. ¿Esa es la humildad? Sí.
Y si eres humilde, ¿qué dice? Bienaventurados los humildes y mansos, porque ellos heredarán la tierra. Jesús fue humilde. No hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me envió a hacer. Mi Padre me envió a hacer. Nunca se te olvide que el don que tú tienes le pertenece a Dios. Son los dones del Espíritu Santo. Le pertenecen a Dios. Simplemente eres un instrumento. Aquí José está siendo un instrumento para prevenir una nación de un desastre. Bueno, y comienza el faraón a platicarle su sueño. Del sueño de faraón, ¿qué les llama la atención? Por ejemplo, de las vacas flacas y de las vacas gordas. ¿Qué te llama la atención? Que es similar dice José, al del trigo, ¿eh? Es lo mismo, dice. Los dos sueños son lo mismo. De esos dos sueños, ¿qué te llamaría la atención? A ver, Andrés. Que las vacas flacas se comen a las gordas y no se notan que se las comieron. Fíjate, buen punto. Las vacas flacas que estaban enjutas, o sea, flaquísimas, se comieron las gordas y no engordaron. ¿Qué interpretarías como eso? Eso. De nada sirvió que se las comieran. De nada va a servir. O sea, ¿cómo le interpretó Dios a través de José? ¿Cómo le da la interpretación? Que una crisis puede acabar con un país. Si tú no guardas, No se guarda. tú no guardas, todo lo que en la crisis te va a acabar, te va a comer. Todo lo que tenías se te va a acabar. Alguien le ha pasado una crisis, se ha dicho, híjole, tuve que vender todo. Me quedé otra vez en cero. ¿De qué sirvió lo que hayas tenido? De las vacas gordas, el tiempo bueno. Si la crisis se lo comió todo. Entonces, ¿sí? Aquí en estos dos sueños hay un antecedente que es el río. Entonces, el río significa vida. Por lo tanto, pues como ahora sí que se cumple la voluntad de Dios y Dios todo lo tiene en control. A pesar de la crisis que va a haber, pues la vida va a continuar, o sea, no van a perecer. Muy bien. No sé si lo... Hablando del río, como el río era su deidad, dejemos un poquito eso. De ahí venían los milagros, para ellos, ¿no? De ahí venían los milagros. Pero lo que creían ellos era que la abundancia estaban las vacas junto al río, que hay en el río, a la orilla del río. Es lo mejor, son las vegas, ¿ah? Lo mejor. ¿Por qué en la crisis hay vacas enjutas al lado del río? ¿No deberían estar gordas? ¿Mande? Está bien enfermo. Bueno, no dice enfermedad, ¿ah? No, pero ya el río estaba muy escaso, entonces ya... Pero no dice que estaba escaso. Dice que estaban junto al río. Ya no había alimento, entonces había escasea. Ahí había vacas gordas que seguían comiendo y ahí había vacas flacas. Las vacas flacas es la abundancia, las vacas gordas es la abundancia, la prosperidad, ¿verdad? Todo bien. Pero dentro de esa prosperidad espiritual también hay vacas enjutas. ¿Cuáles son esas vacas enjutas al lado del río? Que no se alimentan bien y no aprovechan. No se alimentaron, no aprovecharon. Espiritualmente, ¿de qué nos habla? Como las vírgenes insensatas y Si había una bendición, si Dios te ha hablado, ¿por qué seguían adorando un río, un ídolo? Ahí estaba el Dios de ellos. ¿A dónde lo estaba llevando su Dios? ¿A dónde te llevaba tu Dios cuando ibas la guadalupana, la guadalupana? ¿A dónde te llevan esas deidades? Sueños falsos, falsas profecías, nos habló Humberto.
falsas palabras, ¿a dónde te llevan? A la perdición. ¿A dónde te ha llevado esas creencias que tienes? ¿A dónde nos ha llevado como país? ¿A dónde nos ha atorado? A la muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que aborrece Dios? ¿Qué es lo que abomina Dios? La palabra mentirosa, ¿o no? Y la idolatría. Aquí está tu Dios. Ahí estaba su Dios en el río. 7 años de abundancia que se les permitió, pero sus creencias se las comieron. Lo que tenían bien, se lo acabaron. Entonces, ¿cómo está nuestro país? ¿Cómo estamos? Están en este momento peleándose para legalizar la muerte, el aborto. Increíble, ¿no? En lugar de estar peleando por otras cosas, estar buscando la mejoría del campo, producir alimentos, estar buscando proyectos. Se están peleando para legalizar el matrimonio. ¿No es increíble? ¿No estamos perdiendo el tiempo? En lugar de estar cuidando las vacas gordas, el tiempo, almacenando el campo, estamos peleando otras cosas. Entonces se vienen las crisis, ¿verdad? Pero hay un hombre que le da la honra a Dios, que se llama José. Hay una mujer que se llama Josecita, que eres tú, que está buscando la presencia de Dios, que ha sido fiel, que se ha mantenido en todas las áreas, que desde que que tiene un sueño, que Dios se lo puso, y que su sueño se va a cumplir. Y que no quiso acostarse con la mujer de su patrón, y que eso le causó ir a la cárcel, y que en la cárcel se ha mantenido fiel. ¿De qué nos habla? ¿De qué carácter nos habla? De ser fieles, de creerle a Dios. Ahora, ¿José hablaba con Dios? Como dice ahí. ¿Pero no hablaba? ¿A quién le da la honra? Yo no puedo, dice. Cualquiera puede haber dicho, sí, faraón, aquí ya la hice, te voy a interpretar tu sueño. Yo traigo mi proyecto de sueños. Pero él no se queda con la honra, ¿no? Dice, Señor. Ahora, le interpreta el sueño. ¿Cómo si supongamos que tú estuvieras en la corte, que no fueras el faraón, porque es el diablo, que estuvieras en la corte y que estuvieras oyendo cómo interpreta el sueño? Y no nada más lo interpreta, sino que le da la solución, ¿o no? Le dice, ahora, esto va a suceder, pero ahora tú tienes que poner gobernadores, tienes que almacenar grano, tienes que guardar eso en gran manera para los tiempos de escasez. Le da la solución. Ese es Dios. Entonces, ¿cómo te quedarías tú si estuvieras oyendo ese sueño? ¿Qué dirías? Y todos los sabios también se Impresionados, ¿ah? Todos, porque le está dando la solución. ¿Qué pasa con la mente del faraón? ¿Qué sucede? Ah, caray, no hay otro. O sea, me abrió los ojos, el entendimiento. No hubo nadie que dijera, hey, te equivocaste. Mándalo a la cárcel, este cuate, ¿qué está haciendo? Yo pienso que cuando lo vieron entrar dijeron, ¿cómo trae un tipo de la cárcel aquí? Pero cuando lo oyen hablar, interpretar y darle la solución, porque lo más fácil es decir, bueno, va a haber 7 años de escasez, de abundancia y 7 años de escasez, y ahí muere. No, ahora fíjate lo que tienes que hacer. ¿Cómo se lo dice? Perdón, donde pone gobernador. haga esto para 32, ¿me lo lees, Elsa? ¿cuál? Bueno, no, el 32, no, el ¿cuál? 34, ¿sí? Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. 35. Y junten
bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guardia. Mire, el faraón era el dueño de todo, la tierra, por decir. Entonces le dice, ponga gobernadores que trabajen la tierra por secciones y quinten la tierra. ¿Qué significa quintar la tierra? Tomar una parte. Que paguen impuestos. Y todos los impuestos, dice, almacénenlos, guárdenlos, dice. Y en aquella provisión del versículo 36, ¿quién me lo lee, Celsa? El 35 y 36 otra vez. Y junte toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienes que hacer en los tiempos de abundancia? Guardar. ¿Es un principio? Sí. Tienes que guardar, porque no sabes cuándo llegará. Hay otra parte en la escritura que dice que la hormiga guarda, ¿no? Y la provisión para el invierno. Aprende. Entonces tiene que guardar. Le dice, tienes que guardar, faraón, pero pon gobernador. ¿A quién? Nunca se le hubiera ocurrido al gobernador, al faraón, si yo soy el faraón, el mero mero. ¿Cómo son los gobernadores? Y entonces le da toda una explicación para que no perezca la tierra. ¿Qué le recomendarías al próximo presidente? Que metiera a la cárcel. Fíjate, ¿no somos hijos de Dios? Tenemos que ayudar a nuestro país con buenos propósitos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Tenemos que ir al campo otra vez, ¿o no? Sí. Tenemos que regresar a los principios, a producir la tierra. En época de abundancia, pide impuestos. En época de escasez, ¿qué hace Estados Unidos? Baja impuestos, ¿o no? Sí. Y en época de abundancia, pide impuestos. Y en México, en época de escasez, se aumentan los impuestos. Aumenta la gasolina. Bueno, son principios bíblicos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Le parece bien al faraón? Y en el 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso? Se volteó a todos sus siervos. ¿Acaso encontraremos en que esté el Espíritu de Dios en él? ¿Qué Dios? El único Dios. Entonces comienza a reconocer al Dios de José. ¿Y quién es el Dios de José? El único Dios verdadero. El gran yo soy, Jehová es su nombre. Pues entonces le cayó del cielo, o sea, Faraón, porque por lo menos 14 años ya iba a tener quien le gobernara todo. Y dijo, vas a estar en 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. No hay otro que José. ¿Lo reconoce? Sí. No hay otro. ¿Saben quién reconoció a Cristo? Pilatos. Y el soldado aquel que estaba en la cruz que dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. La guardia los reconoce antes de apresarlos y dice, no hemos escuchado hablar un hombre como él. ¿Tú lo reconoces? Sí. Gobierna en mi vida. Por eso nos llevó Humberto a ese pasaje de Hebreos 10, ¿no? Donde dice, toma mi corazón, eres mi Señor, yo soy tu siervo, entra a mi vida. ¿Y qué? Gobiérnala. ¿Estaremos bien? Sí.
Tal vez seamos un poco como faraones y estamos reconociendo, ¿no? No hay otro Dios que tú. Entra a mi vida, gobierna mi vida. Y comienzas a dejarle tu historia en sus manos. ¿Cómo es posible que el faraón, tal vez en media hora que duró la plática, le entregó el país a José? Se lo entregó. Eso es, Ahí se ve el poder de Dios. Sí, y además cómo Dios actúa a través de todos los hombres. Faraón, además del asunto de que se creyera un Dios, tenía experiencia en ordenar, en lidiar con los hombres, en gestionar. Y una de las características de las personas con liderazgo es que van más allá de señalar el problema, sino proponer una solución. Entonces veo que es una característica de José que se repite a través de los versículos. Primero en la casa de Potifar, que asumimos que hacía de una forma tan excelente las cosas que lo pone al frente. No era, es decir, estar en el servicio es bueno, pero no lo es todo. Además hay que tener esa diligencia, hay que proponer soluciones. Las manos que ayudan son muy buenas, pero los cerebros que contribuyen también tienen su valor. Y eso refleja José a través de esos ejemplos. Además de ese servicio que da a los demás, tiene la bendición de proponer soluciones. Dar solución. La clave en esto, miren, en una empresa o en una iglesia, todo el mundo opina y dice, deberían hacer esto o deberían hacer el otro. Pero nadie dice, yo voy a hacerlo. Hay que hacer esto. Deberíamos hacer esto. Pero nadie dice, vamos, yo me encargo de hacer esto. Entonces, en una empresa el que vale es ese, el que lo hace, el que mueve el engrane, que propone una solución. En una junta de trabajo tú puedes decir, hay estos problemas, dame soluciones. No, pues están los problemas, dame soluciones. Porque al decir dame soluciones es, yo tengo la respuesta, yo lo voy a hacer. Y ya la cereza en el pastel es, alzo la mano, lo hago. Así es, lo voy a hacer. Entonces José está diciendo, esto es lo que hay que hacer. El faraón voltea, imagínate toda la corte del faraón, tal vez serían 300 o 500. ¿Alguien ha encontrado a alguna persona como esta? Pero si viene del bote, viene de la cárcel. Dice, no, porque Dios está con él. Imagínate en la Cámara de Senadores que se presente alguien con una propuesta y que diga el presidente, tú vas a gobernar toda la tierra. Pero lo acaban de sacar de la cárcel. Entonces, José tiene, Dios, mire, ¿por qué le dejó el trabajo a José, el faraón? Lo dijiste, acabas de comentar. Liderazgo. Porque hacía el trabajo. Si había que limpiar, hay que limpiar. Cuando le llevan a los dos presos, al copero y al panadero, el jefe de la cárcel se los encarga personalmente a José. Tú te encargas de esto, por el liderazgo, porque él trabajaba. Por eso los va a ver en la mañana. Era un hombre de trabajo, era un hombre, no nada más ordenado, sino sabía hacer las cosas, ¿verdad? Acomedido, ¿no? Acomedido. Y entonces, ¿qué sucede con José en ese momento? Versículo 42, ¿quién me lo lee? Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¿Cambió otra vez sus ropas? Sí. ¿Por segunda vez? ¿De qué nos habla? Como si le hubieran regresado la túnica de color.
primero, es tu ropa para una presentación. Señor, perdóname, ¿verdad? Limpia mi vida. La segunda viene de Dios, ¿verdad? Dice que le pone las arras, el anillo, el símbolo de autoridad o símbolo de unión. El anillo, ¿en nombre de quién estaba? Faraón. Estoy unido. Así es cuando Dios sella contigo a través del Espíritu Santo. Estás sellado, unido a Dios. Y entonces cambias y mudas tu ropa. ¿Y qué sucede? Tienes autoridad. Comienza a tener una autoridad espiritual. Comienzas a ver las cosas de diferente manera. Como decía Alfredo, no nomás lo que dice los problemas, sino tú vas más allá de eso. Tú estás viendo al futuro. Eres como un padre, que no es el problema del examen, tú ya estás viendo otras cosas. Adelante. Entonces lo suben al carro del faraón, su segundo carro, ¿y qué pasa? Se le arrodilla a todo el mundo. Se le da la túnica, la que su padre lo vistió, son las oraciones de los padres hacia los hijos. ¿Qué has declarado en tus hijos? ¿Qué tipo de bendición? Oh, pero debe de haber alguna especial, una túnica especial, que esta es de mi padre, o esta es de mi madre. Esta es la oración de mi madre hacia mí siempre. Debe de haber. Tú puedes orar por todo, pero hay una especial. ¿Cuál fue la oración que le dio Jacob a José cuando le puso la túnica? ¿Cuál fue la oración de Samuel? ¿Cuál fue la túnica de Jesús? De rey, ¿o no? Reinarás. ¿Cuál es la oración que le dio Dios a Abraham? Y reinar Adán, desde Adán, Abraham, a Isaac, a Jacob. Reinarás y te multiplicarás, fructificarás, señorearás la tierra. ¿Qué está sucediendo aquí? Está señoreando la tierra, ¿o no? Y todo el mundo se le comienza a arrodillar. Esa es la primera parte del cumplimiento de su sueño. ¿Qué sentiría José cuando fuera en el carro del faraón en un país extraño? Sus amigos desde el bote lo están viendo por la ventana. El hebreo, el carcelero, que ahora sí es su cuate. Potifar, si vivió en mi casa. Dios lo mantuve tantos años. La mujer escondida, ¿no? Y él arriba, ¿y él qué pensaría cuando vio que la gente se le empezó a arrodillar? ¿Qué pensarías tú si fueras José? Dios es fiel. Valió la pena el tiempo que pasé con el Señor, porque el Dios trae siempre recompensa. ¿Lo tiene? Ahora, esto se oye muy bonito, pero empieza un gran paquete. Tiene que trabajar. ¿Qué tienes que hacer? ¿Recibiste el perdón de tus pecados? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Ir a evangelizar. Trabajar primero sobre ti, que no se te vaya a subir, no vayas a perder piso. Es que yo. Entre más cerca estés de Jesús, más abajo estás, porque eres el cimiento. No estás más arriba, estás más abajo, más humilde. ¿Qué sucede? Le cambia el faraón el nombre y le da por mujer a Potifera. No, ¿cómo se llama? Hija de Potifera, sacerdota. Y fíjense, aquí se casa con una mujer sacerdotisa de otros dioses. Y esto, abrimos un paréntesis. ¿Por qué la descendencia de Jesús no viene de José? ¿Y por qué viene de Judá? ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de Judá? Sí. De Tamar, una cananea, que quiso
la bendición de Abraham, que Dios le había dado a Abraham. Peleó. Y aquí ya no. Aquí le están dando una mujer. Y José le pone por nombre, que luego van a ser bendecidos los hijos también, ¿eh? Al primero le llama Manasés, ¿qué significa? Olvidar. El que hace El que olvidar. hace olvidar. ¿Se olvidó mi problema? Sí. Lo vamos a ver mañana, ¿no? Esto es voluntad de Dios. Él quisiera haber olvidado ya. Pero Dios no olvida. Dios tiene un propósito en tu vida. Y se va a cumplir. Y el otro se llama Efraín. ¿Qué significa? Fructífero. Fructífero. Me hizo fructificar. Recogió José todo el trigo como la arena del mar. ¿Cómo te imaginas? Muchísimo. ¿Con bendición? Sí. En mucho extremo. No había ni dónde guardarlo. Bueno, ¿algún último comentario? A mí me llama la atención la actitud y el comportamiento de José, que aunque siempre estuvo en un lugar de eminencia y se comportó al nivel, estuvo con Potifar, sobre todo. En la cárcel también dio lo mejor y hasta que culminó siendo gobernador. Fíjate, yo creo que eso es muy importante porque tú da lo mejor de ti en todo lo que hagas. Hazlo bien. No lo hagas a media. Da lo mejor de ti en todo lo que hagas. Eso te va a llevar ¿a qué? A un nivel de acostumbrarte a hacerlo excelente. A eso le añadiría yo poner a Dios primero y ya seguirlo como necesita, mejor. Lo mejor. Siempre, claro, siempre Dios enfrente de ti, ¿verdad? Tú vas conmigo, Dios. Si no vas conmigo, como le dijo Moisés, yo no me muevo. Tú siempre vas conmigo. Pero da lo mejor y Dios te va a recompensar. ¿Qué sucede en ese entonces? Comenzó a haber la escasez, ¿verdad? Así terminamos. ¿Y qué dijo Faraón? Vaya con José. ¿Me lees la última parte, Juanita? El 55. ¿El 35? 55. 55. Dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan, y dijo el faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Id a José. Esto lo dijo María, ¿no? Hacer todo lo que él dijo. Ay, Juanita. Le ponemos una palomota para que lo oiga Arturo. Id a José. ¿Qué dijo María? Hagan todo lo que él dijera. O sea, en este momento Él es el que ordena, Él es el que manda. Id, hacer todo lo que Él diga. Díganme, todo. Y comenzó el ministerio de Cristo. Así empieza el trabajo de José como segundo de la tierra, como primero delante de los hijos de Dios. ¿Para qué? Se había declarado una palabra, para que el pueblo no perezca. ¿Cuál pueblo? Aparentemente es Egipto, ahorita. Pero dice que toda la zona comenzaron a venir. Y dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿A quién le toca mañana? A Carmen. Porque y aquí vamos a ver el capítulo de mañana, es toda la tierra. Hasta ahí le dejamos. Pastor, yo quisiera ya por último nada más añadir un comentario acerca de todo lo que es José. Al menos en lo que yo he entendido de José, a pesar de que era el hijo consentido de su papá, era bien diligente con lo que le decía su papá. Ve y llévale las cosas a tus hermanos, ve y búscalos. Era movido. Era obediente, a pesar de ser el hijo consentido, él era diligente y obediente en todo lo que le decía a su padre. Entonces ese carácter lo formó él desde su hogar. Así lo
lo veo yo. Entonces a la hora de que le suceden, de que lo venden y de que está en la casa de Potifar y que está en la cárcel, ese carácter y esa formación no la dejó a un lado, aparte de que siempre buscaba la presencia de Dios, ¿no? Entonces ese carácter y esa educación que tuvo desde su casa la aplicó en todos los lugares donde él estuvo. Así lo veo yo. Así es. ¿Qué edad tiene José en este momento? 30. ¿A qué edad empezó su ministerio Cristo? A los 30. ¿A qué edad entró como rey David a Jerusalén? A los 30 años. O sea, es un proceso. Todo es un proceso. ¿Por qué Jesús no lo recibió antes? Yo hubiera hecho más milagros a los 28, 26. ¿Por qué a los 30? ¿Por qué David, cuando recibe, Dios lo unge como rey, pasan muchos años y hasta los 30 años puede entrar a la tierra? A los 30 años. ¿Por qué José a los 30 años tiene que entrar? Imagínate porque está maduro. Ya pasó un proceso. La palabra estaba. La palabra estaba. ¿Cuántos años desde que fue vendido? Fueron 13 años, ¿verdad? De a los 17 a los 30, 13 años. Entonces, no te creas mucho que si acabas de recibir a Cristo y estás estudiando y venimos y en las mañanas, no nos creamos mucho. Tenemos que pasar un proceso. Largo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros establecer maduramente lo que Dios quiere en nosotros. En este momento José dice, yo no soy, es Dios en mí. Pero si todos saben de la fama, yo no soy, es Dios en mí. Si hubiera sido de 17 años, ¿qué diría? Yo soy. Pero como pasa el tiempo y los problemas, dice, no, es Dios. Simplemente soy siervo del Señor. Nada más. Oye, pero es que eres muy bueno para eso. Yo no soy, es Dios. Nunca se te olvide esto, porque el don que Dios te ha dado se va a revelar. Nunca seas tú, Dios en ti. Dios en ti. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, queremos hacer una oración. Si alguien nos escucha y no ha tenido esa intimidad de la que nos hablaba Humberto con el Señor, esta es una mañana de oportunidad. Abre tu corazón. Dile, Señor Jesús, entra a mi vida. Quiero que gobiernes mi vida. Me arrepiento de todo lo que he hecho. Tú lo sabes. No hay nada oculto a ti. Ahora yo te acepto como mi único Señor y mi Salvador. Quiero que gobiernes mi vida, como la gobernaste con José, como lo llevaste y como Él te reconoció como tu único Señor, porque dijo que solamente Dios puede hacer esto. Tú solamente nos puedes cambiar, Dios. Por eso te entregamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo a tu servicio. Gracias, Señor, por aceptarme como hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.